¿Todos están viendo la presentación? Señor, Ok, sí, bueno, profe. vamos a iniciar entonces. Vamos a repasar algunas cosas de los objetivos de la investigación, ver algunas cosas que no se deben hacer en objetivos, ver si podemos observar un video y antes de iniciar, preguntarles cómo van los trabajos. Ya corrigieron toda la parte de capítulo 1 del planteamiento del problema e hicieron el capítulo 2 que es la justificación. Profe, la verdad estamos trabajando en ello todavía. Es que hemos tenido mucho trabajo. Bueno, pues eso es parte del estudiar y del compromiso que asumimos cuando somos estudiantes. Y no puede ser la excusa de que tengan muchos trabajos de otros trabajos, porque después se van a ver en apuros. Y le vuelvo a repetir, no hay plazo, no se va a dar más plazo para la entrega del trabajo, sino el día que ya está fijado y la hora que está fijada. ¿Por qué? Porque yo necesito tiempo para corregir los trabajos. Y ya no puedo que después a última hora me estén pidiendo tiempo límite o me estén pidiendo que extienda el tiempo, perdón, y no con la excusa de que tienen muchos trabajos. Yo no les estoy diciendo que les presente el trabajo semana a semana, pero sí deben trabajar y deben ir llevando el trabajo. Lo que pasa acá es que en la medida en que ustedes se atrasen, esto no van a poder llevar el desarrollo progresivo del trabajo, porque todos los aspectos están relacionados y los aspectos deben ser coherentes entre ellos. Entonces tenemos que tener muy claro el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, porque debemos redactar objetivos de investigación. Además de eso, debemos tener la justificación realizada. Entonces, fíjense, vamos a revisar un poco esto de los objetivos de la calidad y denme unos segundos mientras estaba aquí en dispositivo. Ok. Déjenme ver porque no me acuerdo la notificación. Ok, entonces, si hay algún problema con el audio, por favor me dicen. Esto era un poco lo que veíamos la semana pasada sobre qué era el objetivo general. Hacíamos también referencia a los objetivos específicos y hablábamos de las características de los objetivos,
que es algo esencial y que tenemos que considerar. Y vamos a retomar algunos de estos puntos. Primero que siempre debemos conocer y estar conscientes que los objetivos son los propósitos de la investigación. ¿Para qué estamos haciendo ese, por qué estamos haciendo esa investigación? ¿Para qué? ¿Qué buscamos con esa investigación? O sea, ¿cuál es nuestro propósito con desarrollar ese estudio? ¿Cuál es el propósito con hacer un estudio de la pérdida de nutrientes en el suelo? ¿Cuál es el propósito de hacer un estudio sobre el mercado campesino? ¿Y cuál es el propósito de hacer un estudio sobre el despoblamiento, creo? Y siempre esos objetivos van a expresar el fin que queremos. Por supuesto que el fin no son los mercados campesinos. El fin quizás es mejorar la gestión de los mercados campesinos o hacer que los mercados campesinos sean exitosos. El fin de el estudio que vamos a hacer sobre degradación de los suelos por pérdida de sus nutrientes quizás tenga como fin diseñar o divulgar unas prácticas agrícolas adecuadas de manera que se detenga esa pérdida de nutrientes en el suelo, que frenemos ese proceso de degradación que hay en el suelo. Y quizás el fin de estudiar el despoblamiento es evitar que se siga dando ese despoblamiento y poder desarrollar esos sectores que están quedando despoblados por hacer o analizar cómo hacemos regresar a la gente o que la gente empiece a desarrollar esas tierras. ¿Cómo evitamos que la gente se siga marchando de esos lugares? Eso, por decir, pudiéramos decir así en forma general que serían los fines. Es decir, los fines y los propósitos vienen a ser entonces los objetivos de un trabajo. ¿Qué pasa con estos objetivos? Pues que deben ser bien claros, porque realmente los objetivos son los que van a guiar el trabajo. El objetivo general guía, orienta todo el desarrollo del trabajo. Para cumplir con ese objetivo general, nosotros desarrollamos unos objetivos específicos que nos permiten llegar a ese objetivo general o a cumplir con ese objetivo general. Otro de los puntos a considerar es que nosotros debemos tener objetivos que sean bien claros, que no sean confusos, es decir, que sean precisos. ¿Qué es lo que queremos hacer en cada uno de los estudios? O sea, ¿cuál es el fin? Analizar los mercados, ¿para qué? O estudiar la pérdida de nutrientes de los suelos, ¿para qué? O revisar o analizar o describir el despoblamiento rural en determinados sitios, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro fin? Entonces, eso tiene que ser muy, pero muy claro. Otra de las características que podemos resaltar es que ese objetivo general que nos tracemos tiene que reflejar la esencia del planteamiento del problema. De allí que les pregunte cómo va la corrección del planteamiento del problema. Porque si ustedes no tienen bien claro ese planteamiento del problema, pues va a ser cuesta arriba definir ese objetivo general. Entonces tenemos que estar bien claros qué es lo que estamos planteando como problema y cómo nosotros formulamos ese problema en una pregunta de investigación. Además que ese objetivo general o esa pregunta de investigación deben de ser coherentes y son las que dan realmente lugar al título del proyecto de investigación. Nosotros ahorita apenas tenemos un título muy general. Hablamos de los mercados campesinos en el municipio meseta. Hablamos de la pérdida de nutrientes del suelo en 2 municipios, si mal no recuerdo.
Y estábamos hablando del despoblamiento rural, que también debe estar delimitado en un sitio. De allí la importancia de ir delimitando el estudio. Primero, porque necesitamos que ese estudio sea viable. Y segundo, porque no podemos entonces hacer una investigación así como que abarca todo el problema del despoblamiento en Colombia o a nivel mundial. No, eso no es viable. Entonces hay que delimitar esos estudios. También es importante que ustedes pueden presentar su propuesta con un objetivo general y unos objetivos específicos. Pero que cuando ustedes estén desarrollando el trabajo de investigación, esa propuesta o esos objetivos específicos pueden sufrir modificaciones. Entonces, todo depende de cómo nosotros desarrollemos. No es que nosotros vamos a cambiar por completo, pero sí puede tener cambios o tener modificaciones en lo que es la definición propia del objetivo general y de sus objetivos específicos. A ver, hay un punto que es primordial. No, un momento, déjenme que estoy buscando la cartuchera. Ok. Vamos a ver si estos marcadores después de estar guardados por tiempo. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena no me ha podido conectar. Hasta Buenas ahorita. tardes. Ok, adelante. Pero fíjense, de todo esto hay un punto que es primordial. Cuando redactamos objetivos, los objetivos deben estar en infinitivo. ¿Y qué es en definitivo? Son todos aquellos verbos, como por ejemplo, si nosotros queremos determinar una característica, entonces todos los verbos que terminan en ar, en ir, en er, son verbos en infinitivo, ¿verdad? Generalmente el que más utilizamos son los que terminan en a, que es analizar, determinar, identificar. Entonces, cada vez que nosotros vamos a definir un objetivo, debemos utilizar verbos que terminen en a. Eso es un verbo en infinitivo. Determinar, evaluar, analizar, identificar, explicar. Hay una cantidad de verbos que podemos utilizar y ya les voy a presentar más adelante una clasificación que hizo un autor donde ustedes pueden tomar verbos para hacer su propuesta de objetivos de este proyecto. Entonces, es importante que todos los objetivos siempre estén en infinitivo. Bueno, ahí tienen ustedes en la presentación, ya se los dije la semana pasada, algunos verbos que se pueden utilizar, o de los más comunes, como son los verbos determinar, verificar, identificar, definir, diseñar, evaluar, elaborar, estudiar, describir, plantear, formular, analizar. Otra de las cosas que hay que considerar es que debemos utilizar verbos que puedan lograrse o alcanzarse. O sea, vamos a analizar, ok, el análisis se puede hacer, entonces lo podemos utilizar. Vamos a evaluar, entonces ahí tenemos que revisar qué es lo que vamos a evaluar y si tenemos el tiempo para poder llegar a esa evaluación. O qué vamos a explicar. Si usamos identificar, realmente lo que queremos identificar lo podemos lograr.
Entonces son las preguntas que debemos hacer. Hay otros verbos que, igual se los dije, no son tan recomendables de utilizar, como por ejemplo los verbos que están allí: capacitar, motivar, enseñar, educar, mejorar, investigar. Generalmente son verbos que no se utilizan o se utilizan con mucha cautela, porque son verbos que indican acciones. O sea, vamos a educar, entonces no vamos a hacer una investigación para educar. La parte educativa puede ser parte del resultado de esa investigación que nosotros tomamos entonces para poder definir qué es lo que queremos como una acción final de la investigación. O sea, hicimos una investigación sobre una evaluación de prácticas agrícolas o de buenas prácticas agrícolas con el fin de evitar la pérdida de nutrientes en los suelos. Ok, cuando ya terminamos la investigación, tenemos las prácticas, entonces ahí sí podemos tomar acciones como, por ejemplo, enseñar a los productores a aplicar esas prácticas o educar a la gente del campo en esas prácticas, en esas buenas prácticas agrícolas. Pero ya como un fin último luego de terminada la investigación. Pero no puede ser un objetivo de investigación decir que vas a educar o que vas a motivar a los productores para que apliquen esas prácticas. No. Usted en todo caso lo que va es a investigar y a diseñar buenas prácticas agrícolas para evitar ese problema de pérdida de los suelos. Profe, Dígame. eso es para diseñar los objetivos, ¿sí? Estamos hablando de puro diseño de los objetivos, sí. Entonces, tiene también creo que lo vimos la semana pasada, un cuadro, ¿verdad? O un cuadro que es el que ustedes están viendo actualmente en pantalla, que para recomendar el uso de algunos verbos de acuerdo al estudio que se vaya a hacer. Si usted va a hacer un estudio de un descriptivo, es decir, vamos a suponer que usted va a describir las causas del fracaso de los mercados campesinos en meseta. Entonces usted puede usar el verbo describir. Y aquí estaríamos utilizando un verbo de un infinitivo que termina en ir, que es ya diferente a los que terminan en ar, pero que también es válido. Y a partir de ese verbo descriptivo, que es describir, usted tiene toda una serie de verbos que puede utilizar para cada uno de los objetivos específicos. Los verbos que se utilizan en los objetivos específicos no pueden ser los mismos que utilizamos en el objetivo general. O sea, no vamos a repetir el verbo del objetivo general. Tenemos que colocar verbos diferentes que nos ayuden a lograr ese objetivo general que tenemos. De todas formas, esto es una tabla para consulta y en distintos libros de metodología de investigación ustedes van a conseguir verbos que se puedan utilizar y verbos que no podemos utilizar. Ya lo dijimos. También acá estamos hablando de cómo se puede construir un verbo, que generalmente partimos de una acción, que es un verbo que está en infinitivo. Luego tenemos una condición y luego el criterio. Y hay un ejemplo ahí en la presentación de cómo se puede construir el verbo. Y esta investigación presentaba un objetivo general que empieza con el verbo identificar. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Los cambios estructurales
ocurridos en la demanda de mano de obra en el sector hotelero del municipio de Villavicencio. Que esto lo podemos olvidar porque ya hemos hablado de eso también. Ok, también les dije que cuando vayan a escribir los verbos se escriben directamente. Capítulo 3 entonces objetivos. 3.1 objetivo general. 3.2 objetivos específicos. También hablamos de que generalmente deberíamos trabajar con un número de objetivos específicos que va a estar entre 3 y 5 objetivos. Para esta propuesta de investigación mínimo, yo les solicito que escriban 3 objetivos específicos y un solo objetivo general, por supuesto. Como les decía, en resumen, los objetivos de la investigación son los propósitos por los cuales nosotros vamos a realizar esos estudios. El objetivo general es el propósito general que nosotros como investigadores tenemos sobre ese estudio que estamos planteando. Y los objetivos específicos son aquellos que nos van a ayudar a conseguir, a lograr el objetivo general. Un momento. Tienen ahí varios ejemplos de objetivos generales, ¿verdad? Ahí tenían uno, por ejemplo, aquí un estudio que tenía como objetivo conocer el estado actual de la agricultura familiar en el departamento del Meta y plantear directrices que puedan servir de guía. Fíjense ustedes, acá es importante porque acá pareciese que hubiesen 2 verbos dentro del mismo objetivo. Generalmente deberíamos tener un solo verbo. Entonces nosotros diríamos que es conocer el estado actual de la agricultura familiar en el departamento del Meta para plantear directrices o para el planteamiento de directrices que puedan servir de guía para el mejoramiento y proyección de la misma. Un segundo ejemplo habla de la elaboración de un plan de comercialización, que en este caso está aplicado a una empresa de cría y engorde de pollo bajo sistema de pastoreo intensivo en el municipio de Pumará, mediante el análisis de cada uno de los factores internos y externos. Entonces, fíjense, tiene la acción y luego tiene las otras 2 partes que estábamos comentando, que es la condición y el criterio que estamos utilizando para desarrollar la investigación. Aquí hay otro donde hacen un análisis comparativo y aquí ustedes tienen otro verbo, que es el verbo hacer, que está en infinitivo, pero que termina en él. Entonces, ya hemos conocido varios verbos en infinitivo, los que terminan en ar, los que terminan en ir y los que terminan en er, que son parte de los verbos que utilizamos para definir objetivos de investigación. Aquí tienen otro que dice definir cuáles son las estrategias y políticas que los administradores han concebido y desarrollado en las empresas agrícolas en los llanos orientales colombianos. Fíjense bien este ejemplo de cómo formular un objetivo general. Este es un ejemplo que viene
de lo que está en los libros de Roberto Sampier, que es cómo conseguir la pareja ideal. Ya va, que no se me despide, que no es el botón. Ok, un momento. No se puede ni tocar. Ok. Entonces, hay dos planteamientos o dos estudios que se quieren hacer. Uno sobre cuál es la pareja ideal, donde nosotros buscamos identificar los factores que describen la pareja ideal en la ciudad de Villavicencio. ¿Cuáles serían para ustedes la pareja ideal en la ciudad de Villavicencio? A alguien se le ocurrió hacer ese estudio de identificar los factores que describen la pareja ideal en la ciudad de Villavicencio. Por otro lado, tenemos otro estudio que es la introducción de un sistema de gestión de la calidad y tiene como objetivo evaluar las ventajas competitivas de los hoteles que han implementado un sistema de gestión de la calidad. Es decir, vamos a revisar todos los hoteles que han implementado un sistema de gestión de la calidad y vamos a comparar cómo está la competitividad de esos hoteles. Posiblemente para poder hacer ese estudio tendríamos que tomar tanto hoteles que tengan sistemas como hoteles que no tengan sistemas para poder entonces decir cuál es la competitividad que pueden alcanzar los hoteles cuando ya tienen un sistema de gestión de la calidad. En el primer caso, nosotros pudiéramos formular los objetivos generales partiendo de este supuesto de que debemos determinar si la atracción física, la confianza y la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes del programa de administración de empresas agropecuarias en la UNCA Villavicencio. Es decir, aquí prácticamente nosotros estamos formulando el problema. Estamos haciendo la pregunta del problema para poder definir el objetivo. Entonces, fíjense, considerando que el desarrollo del noviazgo se entiende como la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés que tienen y la disposición para continuar con esa relación, nosotros estamos pensando entonces en evaluar los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes del programa de la UNCA Villavicencio, del programa de administración en el que ustedes están cursando. Entonces, este viene siendo para nosotros el objetivo general. Vamos a evaluar los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes del programa de administración de empresas agropecuarias de la UNCA Villavicencio. Ahora, ¿cómo logramos hacer eso? Entonces tenemos que definir objetivos específicos que nos lleven a la definición, que nos lleven al cumplimiento o a lograr el cumplimiento de esos objetivos generales. Para ello entonces tenemos los siguientes objetivos específicos. ¿Cuál es el primer objetivo específico que vamos a revisar? Vamos primero a identificar cuáles son los factores que tienen influencia
en el desarrollo del noviazgo entre los jóvenes estudiantes de FAEA. Luego que los tenemos identificados, vamos a describirlos y analizarlos. Y luego que los hemos analizado, entonces vamos a evaluar cuáles de esos factores son los que tienen mayor influencia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes del programa FAEA. Es decir, con estos tres objetivos, nosotros entonces estamos logrando el objetivo general, que es evaluar los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo del noviazgo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificarlos, vamos a describirlos, vamos a analizarlos y por último los vamos a evaluar. En este caso, ustedes están viendo que el último verbo del objetivo específico es igual al verbo del objetivo general, porque se está haciendo coincidir ese último objetivo para ver cómo se llega al cumplimiento. Esa es una de las formas que algunos investigadores dicen que podemos hacer los objetivos. Otros dicen que no es correcto hacerlo así, sino que sencillamente, si nosotros tenemos como primer objetivo evaluar, entonces nosotros tenemos que tener como primer objetivo específico identificar, el segundo sería describir y el tercero sería analizar los que tienen mayor influencia. Y con esos tres verbos estamos cumpliendo con el objetivo de evaluar. Y estamos haciendo que los verbos que están en los objetivos específicos sean completamente distintos al verbo del objetivo general. Es decir, que en conclusión pueden existir dos formas. Una donde nosotros desplegamos los objetivos específicos y hacemos coincidir el último objetivo específico con el objetivo general. Y otra donde los objetivos específicos son distintos en la utilización de sus verbos al objetivo general, pero que le dan cumplimiento a ese objetivo. Es decir, en uno yo digo que voy a identificar, escribir, analizar y evaluar. Y en el otro sencillamente digo que yo voy a identificar, a describir y analizar. Y cuando analizo los de mayor influencia, pues estoy completando el ciclo completo para evaluar los factores de noviazgo entre los jóvenes de la familia. ¿Alguna pregunta hasta el momento o duda? No, señor. Ok, gracias. Aquí tienen toda otra serie de objetivos que se pudieran hacer usando el verbo evaluar. Y vamos a revisar ahorita un video también para poder ver si podemos mejorar esta construcción de verbos. Fíjense, ustedes tienen acá unas diapositivas donde aparecen una serie de errores que se cometen cuando describimos objetivos. Y uno de esos primeros errores es tener objetivos imprecisos. Por ejemplo, determinar el efecto económico potencial de la producción agrícola orgánica en la agricultura colombiana a partir de sus oportunidades y las demandas del mercado. ¿Por qué aquí decimos que es impreciso? Porque el efecto económico son muchos efectos. ¿De qué efecto estamos hablando? ¿Podemos realmente abarcar todo, determinar todos los efectos económicos
potenciales de la producción agrícola? ¿O nos vamos a enfocar solamente en unos efectos económicos? Además de eso, dice de la producción agrícola orgánica. ¿Pero qué es producción agrícola orgánica? ¿Qué podemos meter dentro de lo que es la producción agrícola orgánica? Los cultivos verticales, los cultivos hidropónicos, o qué va a cubrir esa producción agrícola orgánica en la orinoquía. Y realmente vamos a buscar toda la orinoquía colombiana. Usted sabe cuántos departamentos pertenecen a la orinoquía, que el Meta es uno. ¿Y qué tan grande es la orinoquía? Entonces ahí es donde uno puede decir, pero es que ese objetivo no es preciso. Ese objetivo tiene muchas imprecisiones. Porque ¿de qué efecto económico estamos hablando? ¿De qué producción agrícola estamos hablando? Porque un cultivo orgánico, vamos a suponer hortalizas, eso puede ser una producción agrícola orgánica. Además de eso, ¿en qué parte de la orinoquía vamos a hacer eso? Otro de los objetivos que está ahí es identificar los factores significativos que influyen en el proceso de compostaje de los residuos sólidos orgánicos domésticos. Igualito, ¿qué es factores significativos? ¿Estamos claros en eso? O sea, se ha definido qué son esos factores significativos. Entonces, nada más con esta frase de los factores significativos, ya tenemos imprecisión en ese objetivo. Porque nosotros podemos decir, vamos a determinar los efectos que produce la ganadería de bovinos en el departamento de San Martín en la pérdida de nutrientes del suelo. Y estamos especificando de qué factores estamos hablando. Pero cuando hablamos de factores significativos, ¿dónde se está aclarando? O sea, si a uno le dan ese objetivo, uno no logra situarse qué son factores significativos. Entonces, los objetivos iguales son objetivos imprecisos. Tercer objetivo: construir y comercializar un prototipo para preparar composta a partir de residuos domésticos generados por las personas. Entonces, ¿qué es un prototipo? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Estamos hablando de un modelo, estamos hablando de qué es lo que queremos construir. ¿Estamos claros en qué es un prototipo? Además, lo vamos a construir y lo vamos a comercializar. La composta, lo que se utiliza para abono, ¿de qué tipo de composta estamos hablando? Y de residuos domésticos generados por las personas. ¿Por cuáles personas? Por todas las personas del universo, por todas las personas del mundo, por todas las personas de América Latina o por todas las personas de Colombia, o todas las personas del departamento, o todas las personas de la ciudad de Villavicencio. Entonces, eso tenemos que precisarlo, porque ahí queda impreciso ese objetivo. Por eso tenemos que delimitarlo, por eso siempre tenemos que decir dónde lo vamos a hacer. Aquí tienen o siguen teniendo, o vamos a analizar el por qué un objetivo es impreciso, de eso que estuvimos estudiando, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí agarramos el de determinar. Ahora sí empecé yo a jugar con esto. Ok, no. Bueno, es como muy sensible el aparatico este que tengo en la mano. Entonces, medio lo toco y se me van las diapositivas. Fíjense, el ejercicio que estábamos hablando, el objetivo que estábamos hablando, de determinar el efecto económico
económico potencial de la producción agrícola orgánica en la orinoquía colombiana, a partir de sus oportunidades y las demandas en el mercado exterior. Entonces ustedes están viendo ahí el análisis de por qué es impreciso. Tiene términos tan generales que no nos orientan a un estudio específico. Esos términos generales están referidos al efecto económico potencial, a producción agrícola orgánica, etc. Por ejemplo, el efecto económico puede implicar distintos aspectos o cuestiones. Entonces nosotros tenemos que precisar de qué estamos hablando, de qué cuestiones económicas, de qué factores económicos. Producción agrícola orgánica abarca diversos cultivos. ¿De qué tipo de cultivos estamos hablando? Y luego, cuando habla de mercado exterior, ¿a qué mercados exteriores se refiere? Porque no todos los mercados exteriores son iguales. El mercado norteamericano es distinto al mercado europeo y es distinto al mercado asiático. Entonces tenemos que definir de qué mercado exterior estamos hablando. Y eso es lo que se llama tener un objetivo impreciso. Aquí estaba el análisis de los otros dos. Por ejemplo, cuando hablan de factores significativos, que ya se los dije, pues es un término bastante vago, que además no especifica en qué lugar se hará o con quién se va a hacer, lo cual lo hace aún más impreciso. Y el que hablábamos de construir y comercializar un prototipo, pues no es un objetivo de investigación porque puede ser un resultado del estudio. O sea, cuando yo digo voy a construir, no estoy investigando, es porque ya tengo algo diseñado y voy a la parte de construcción. Y generalmente el verbo construir no es tan utilizado en investigación, a menos que tú hables de que vas a construir una teoría. Pero generalmente construir, usted investiga, diseña algo y luego lo construye. Es como el resultado de la investigación. O sea, el diseño es lo que sale de la investigación. Y cuando ya tú lo estás construyendo, pues ya tú estás haciendo una actividad, una acción que no implica investigación como tal. Como lo dije, vieron que estamos hablando de que vamos a construir una nueva teoría económica o una loquera de esas que tampoco vamos a hacer porque no es viable para el nivel que nosotros estamos haciendo de investigación. Ok. También hay objetivos de investigación, que es un error frecuente, que no están dirigidos al desarrollo total del trabajo, sino a una etapa del trabajo. Por ejemplo, medir las fallas potenciales y sus consecuencias a través del modelo ANME, que es el modelo de análisis de modo y fallas del proceso, de los proveedores de repuesto de maquinaria agrícola en la economía colombiana. Si analizamos ese objetivo, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de medir, es bastante impreciso y no es un objetivo de investigación tampoco. Medir generalmente puede ser una actividad de una de las etapas de investigación. O nosotros tenemos una variable que nosotros vamos a medir durante el desarrollo de la investigación. Pero el verbo medir no se utiliza realmente como objetivo de investigación. Se utiliza más como una actividad propia de una de las etapas del proceso de investigación. Ok. Entonces fíjense que aquí vamos a medir fallas potenciales y sus consecuencias a través de un modelo de los proveedores de repuestos de maquinaria agrícola.
Entonces ahí también tenemos algo que nosotros estamos llevando a cabo estudios cuyos objetivos serían adaptar, generar o validar un instrumento. En este caso nosotros vamos a utilizar un instrumento que es el modelo AFME, el modelo de modo de análisis de modo de fallas del proceso. Entonces, es como muy obvio tener ese objetivo, porque resulta que nosotros dentro del proceso de investigación, pues efectivamente vamos a utilizar ese modelo para poder medir algunas cosas en la investigación. Y lo otro, que ya se lo dimos además de eso, nosotros tampoco tendríamos o pudiéramos utilizar o iniciar con verbos como construir, generar, adaptar, desarrollar, validar o medir un instrumento. Entonces, ese es otro de los errores, que a veces los objetivos no son objetivos, sino son actividades dentro de ciertas etapas del proceso de investigación. Lo otro es cuando redactamos objetivos que están más dirigidos a una consecuencia, a un producto, a un impacto en la investigación, pero no a la investigación propiamente hecha. Por ejemplo, promover el empleo en la ciudad de Villavicencio. O sea, eso no es un objetivo de investigación. Eso puede ser un objetivo de la alcaldía de Villavicencio para desarrollar toda la parte productiva en la ciudad. O sea, nosotros no vamos a decir que mi objetivo, uno de mis objetivos de investigación es promover el empleo. No, eso pudiese ser una consecuencia de una investigación que se llegó a las conclusiones donde se requiere promover el empleo en ciertas actividades, en ciertas industrias o en ciertos sectores. Pero no es un objetivo de investigación. Igual, crear un programa para analizar datos. No. Tampoco es un objetivo de investigación, porque nosotros podemos desarrollar investigación para hacer un modelo, crear una teoría o diseñar un programa en forma general. Pero no podemos decir que vamos a crear un programa para analizar datos. O sea, crear un programa para analizar datos es parte de una investigación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poder utilizar cualquier programa para analizar esos datos. O, ¿por qué no? Creamos un programa, pero no es un objetivo, es una actividad dentro de una de las etapas de investigación. O sea, en la etapa de análisis, de recolección de datos, nosotros en ese momento podemos crear un programa para recoger los datos de una población o de un sector que queremos estudiar. Pero la investigación no es crear ese programa, es sencillamente una actividad que vamos a hacer para poder levantar unos datos que no tenemos y que no existe ningún otro software o ninguna otra forma de levantarlos. Entonces tenemos que elaborar nosotros mismos el programa, pero no es objetivo de investigación. Incrementar la productividad de una planta manufacturera, no. O sea, nosotros podemos hacer el estudio de cómo mejorar la producción de una planta manufacturera, de cómo hacerla competitiva. Podemos hacer todo lo que es investigación para desarrollar o mejorar el direccionamiento estratégico. Podemos implementar un sistema.
Pero que nosotros incrementemos la productividad no es tarea del investigador ni de la investigación. Nosotros podemos darle estrategias, darle pautas, elaborar lineamientos, podemos elaborar un sistema de gestión para que esa empresa manufacturera pueda incrementar la productividad. Pero no es que la investigación lo va a hacer. La investigación le puede crear el modelo, le puede decir cuáles son las estrategias, pero el incremento de la productividad ya es una responsabilidad de la propia empresa. Que pueda tomar las recomendaciones o el estudio que nosotros hacemos para incrementarla, eso es bien válido. Pero entonces tampoco es un objetivo de investigación decir que voy a incrementar la productividad. Ni tampoco es un objetivo de investigación decir que voy a construir un edificio autosostenible o un edificio biosostenible, como están utilizando ahora últimamente. Ni tampoco es un objetivo de investigación decir voy a motivar a los trabajadores de San Martín para que no sigan afectando el suelo, para que no se sigan perdiendo los nutrientes del suelo. No. Yo puedo hacer un estudio donde voy a definir o voy a evaluar las mejores prácticas para que los productores de San Martín puedan mejorar las condiciones del suelo o para detener la pérdida de nutrientes en el suelo, para recuperar suelos. Pero decirle que los voy a motivar a eso, no. El estudio puede darle las herramientas, pero la motivación ya, si ustedes después que terminan la investigación se quieren ir a trabajar con ellos, pues van y los motivan. Pero no es un objetivo de investigación, es una actividad que prácticamente debe hacerse al finalizar la investigación. Bueno, aquí el análisis de cada uno de ellos. Aquí hay otro error frecuente que son objetivos que no implican una investigación completa, sino parte de una investigación. Por ejemplo, determinar el porcentaje anual de piezas de un modelo automotriz rechazadas por defecto de fabricación de la planta alta. O sea, eso es parte de una investigación, pero realmente no vamos a hacer la investigación para determinar el porcentaje anual de piezas. Nosotros vamos a hacer una investigación quizás para saber por qué existe ese porcentaje o por qué están saliendo tantas piezas dañadas. O sea, el objetivo no es conseguir un dato. El objetivo es que nosotros podamos definir controles de calidad para que dejen de estar teniéndose o de producirse piezas con defectos de fabricación. Ok. Aquí también tenemos objetivos que son de poco valor para elaborar toda una investigación. Por ejemplo, ese que están viendo en pantalla, que es realizar el sondeo de la carga de materias en las universidades que ofrecen la carrera de administración en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, fíjense que el análisis dice que además de que la redacción es incorrecta y imprecisa, y de que realizar el sondeo no es un objetivo de investigación, saber cuántas materias comprende el plan de estudio de esa carrera en varias universidades de cierta ciudad y su distribución no es relevante para llevar a cabo una investigación. O sea, puede ser significativo para una persona que quiere estudiar esa carrera,
y esté en el trance de decidir dónde la va a estudiar. Pero hacer una investigación para hacer ese tipo de análisis no es suficiente como investigación. Entonces, es un objetivo que lleva a una actividad o a una acción que tiene poco valor para elaborar toda una investigación. Y bueno, tenemos ejemplos de objetivos, pues plantean estudios dispersos en varias direcciones o con errores frecuentes. Es otro de los errores frecuentes, como por ejemplo estos que están acá. Conocer la satisfacción de los obreros en su jornada laboral. Es muy disperso, porque ¿qué es satisfacción para los obreros? ¿En qué jornada laboral estamos haciendo? Percibir si los obreros consideran si es justa la remuneración económica que reciben. Saber si las condiciones de su ambiente son favorables. Pareciesen partes más de un cuestionario o de preguntas que pudiéramos formular para levantar información. Por ejemplo, analizar si la relación con su jefe es la adecuada. ¿Realmente eso es un objetivo de investigación? No lo es. Evaluar si la relación con su jefe es la adecuada. Determinar el consumo de alcohol de los obreros y su relación con la productividad. Entonces, hay cosas que son muy precisas. ¿De qué obrero estamos hablando? ¿Cómo vamos a determinar esa relación con la productividad? ¿En qué empresa están llegando los obreros a trabajar borrachos? Se dispersa mucho todo lo que se quiere conseguir en estas investigaciones. Aquí el análisis de cada uno de los objetivos planteados anteriormente, que son objetivos imprecisos, generales y la redacción es incorrecta. Por ejemplo, no se sabe a qué tipo de obreros se están refiriendo. Utilizan varios términos vagos como percepción de la jornada laboral. ¿Qué es percepción de la jornada laboral? ¿La jornada laboral se percibe o está estipulada o está establecida? ¿Qué son condiciones de ambiente de trabajo? Condiciones de ambiente de trabajo hay muchas. ¿De cuáles estamos hablando? ¿De condiciones físicas? ¿Estamos hablando de condiciones psicológicas? ¿Estamos hablando de condiciones disergonómicas? ¿De qué condiciones estamos hablando? El otro es que abarca varias investigaciones. Unas están relacionadas con la satisfacción de las condiciones laborales, en las que habrá que especificar cuáles son esas condiciones laborales. Hay otras que están referidas a la situación matrimonial, en la que también tenemos que hacer precisiones, y hay una que está enfocada en el grado de consumo de alcohol y de una mayor productividad, pero que también requieren precisiones. Aquí tienen ustedes uno de los estudios, o de los ejemplos que aparecen en uno de los libros de metodología de Lerma, sobre una investigación que se hizo de muertes por violencia en Pereira durante el año 1994. ¿Qué tienen ellos como objetivo general? Identificar las características de las muertes violentas en Pereira durante 1994. Y ustedes están viendo que parte del título está en ese objetivo general. Nosotros sencillamente, el título empieza acá, muertes violentas en Pereira durante el año 94. ¿Y qué le estamos analizando? Pues lo que vamos a hacer, vamos a identificar las características de las muertes violentas en Pereira. ¿Qué objetivos específicos tenemos?
Entonces, fíjense, aquí tenemos cuantificando la tasa de muertes violentas, se cuantifica la tasa de homicidio, ahí creo que hay un error, faltó ahí, identificar las áreas corporales lesionadas, identificar el tipo y número de lesiones ocasionadas. Una vez que tenemos todo eso, nosotros estamos dando respuesta a esas características de la muerte. O sea, con eso nosotros identificamos las características de la muerte en PNL. Tenemos acá un estudio de FAEA, una tesis de FAEA. ¿Qué es la tesis? Se llama Modelo de Agricultura Familiar Urbana como estrategia de integración social y desarrollo sustentable en la institución agrícola de Guacamilla. ¿Y qué tenemos como objetivo general? Pues vamos a determinar un modelo de agricultura familiar urbana en la institución Guacamilla como estrategia de integración social y desarrollo económico sostenible, en la vereda Guacamilla del municipio Cumara. Ustedes están viendo nuevamente cómo el título del trabajo sale del objetivo general. Por eso que nosotros podemos decir que ese objetivo general es coherente con el título del trabajo. De una u otra forma, el título del trabajo está dentro del objetivo general. Y eso tiene que ser coherente entonces con la pregunta de investigación que nos hacemos. Aquí tienen otro estudio que fue sobre el cultivo Sacha Inchi. Y fíjense que el estudio se llama fortalecimiento. Y el objetivo general comienza con fortalecer iniciativas para el proceso de cosecha, de Sacha Inchi, etcétera, etcétera. Y ahí tienen los objetivos específicos. ¿Qué hicieron? Primero identificaron cómo era el rendimiento actual, después evaluaron el rendimiento y luego analizaron el impacto financiero. Entonces, fíjense, hasta aquí en forma general, cómo uno debe diseñar y manejar objetivos de investigación. Ahora bien, preguntas, dudas, aclaratorias. ¿O se fueron todos? No, profe, aquí No, estamos. señora, acá estamos. Ok, se durmieron. Profe, el objetivo general no importa si es largo o corto, pues no, por lo general son cortos, ¿no? No, generalmente el objetivo general no tiene que ser corto, el objetivo general tiene que ser bien preciso. Ahí tenemos que describir exactamente qué es lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer y bajo qué criterio lo vamos a hacer. El que sí tiende a ser más corto es el título de investigación. Pero no es que tenga que ser corto. Ok, profe. Déjame revisar si podemos, ya va, un momento, se pierde la voz.
Necesito que ahorita me digan si escuchan bien el siguiente video. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso es... ¿Lo escuchan bien? Sí, Profe, señor. muy bien, fuerte y claro. Ok, señor. denme entonces unos tres minutos y vamos a colocar el video, ¿oye? Ya un momentito. Ya va un momento. Bueno, aquí estoy de nuevo. Estaba tratando de conseguir agua, pero se me acabó la que traje. Y no hay agua cerca. Esto parece un desierto. ¿Me están escuchando a mí? Sí, señor. Ok, voy a ponerle el video. Es una serie de videos que he presentado para señalarles y enseñarles cómo elaborar un protocolo de investigación. En este caso vamos a elaborar lo que son los objetivos de investigación. Recuerden que, como les había mencionado, tenemos ya videos anteriores donde hemos hablado acerca del tema. Pueden ir ustedes a mi canal y pueden checar precisamente cómo se plantea el problema de investigación, las preguntas de investigación, la elección de delimitación del tema, etcétera.
En este caso ya hemos planteado las preguntas, ahora vamos a desarrollar los objetivos de investigación. Es importante señalar que bueno, los objetivos se dividen en general y específicos. Los objetivos como tales son metas que uno va a cumplir en el desarrollo del trabajo y además estos deben ser evaluables. ¿Qué quiere decir evaluables? Significa que tienen que ser medibles, sobre todo pensando en quienes lo van a leer, sus sinodales o sus maestros. Deben ustedes señalar exactamente lo que van a hacer dentro del trabajo, que se pueda comprobar, que se pueda ver dentro de ese trabajo de investigación. Yo les aconsejo que no utilicen dos verbos, que es el de conocer y saber, porque estos dos verbos, desafortunadamente, pues de alguna manera son como muy subjetivos. Y quiere decir esto que no se pueden comprobar dentro de la tesis físicamente si tú supiste o conociste el tema. Más bien se tienen que utilizar verbos como describir, clasificar, analizar, es decir, verbos que de alguna manera sí podamos comprobarlo dentro del trabajo. Hablando en cómo se redacta un objetivo, es importante que sepamos que se debe iniciar el objetivo, tanto general como los específicos, con un verbo en infinitivo. Es decir, todos los verbos terminados en ar, en er y en ir. Para eso podemos utilizar una taxonomía que se llama la taxonomía de Bloom, una clasificación donde ustedes pueden observarla. Aquí yo ya las tengo. Vean este cuadro, que es la taxonomía de Bloom, y tenemos una serie de objetivos que ustedes pueden utilizar. Si se dan cuenta, está dividida en dimensiones de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Aquí lo importante es que si ustedes utilizan para su objetivo general, un verbo en específico, si es de análisis, por ejemplo, bueno, los objetivos específicos deben redactarse con un verbo que debe estar en una dimensión anterior o en el mismo nivel. No puede estar en una dimensión posterior, superior en este caso. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, vean aquí todos los verbos que podemos utilizar precisamente para redactar nuestros objetivos en este caso. Bueno, regresando entonces a los objetivos. En los anteriores videos, como yo les había mencionado, estábamos tratando el tema del bullying y las estrategias de prevención en una escuela en particular. Aquí lo que les había comentado que era muy importante hacer una matriz operacional, que era un recuadro donde vamos a poner las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis, y después más adelante vamos a definir y operacionalizar precisamente las variables de esa hipótesis. ¿Por qué nos sirve esta matriz? Porque nos damos cuenta aquí que todo debe tener relación. Si no hay relación entre las preguntas, entre la pregunta general y el objetivo general y la hipótesis y nuestras preguntas específicas con nuestros objetivos específicos, pues este trabajo, ese planteamiento, pues va a estar incorrecto. Yo aquí les voy a dar un tip que es infalible, muy, muy importante que lo apliquen y es muy fácil de aplicar. ¿Cuál es este? Veamos. Ya aquí tenemos la pregunta general, que era ¿cuál es la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla? Bueno, miren lo que van a hacer. Van a seleccionar la pregunta, pero sin los signos, en este caso de interrogación. Van a copiar la pregunta, van a pasarla aquí a los objetivos. Vamos a pegarla con el formato de origen y vean cómo nos queda. Vamos a eliminar el pronombre interrogativo, que es el cual, y vamos a utilizar en este caso de la lista que les di de la taxonomía de Bloom, un verbo que va a ser nuestro objetivo. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que va a ser determinar, borramos es, para que haya coherencia. Y entonces nos queda determinar la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. Vean, hay relación entre la pregunta general y los objetivos, en este caso generales totalmente. Entonces este es un tip muy sencillo, muy fácil y de realizar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el objetivo general, pues con los objetivos específicos. Copien si quieren ustedes
las 3 preguntas que hicieron. Vamos a borrar el pronombre interrogativo, así como los signos de interrogación. Igual en la parte de arriba, igual en esto. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el objetivo general. Vamos a poner un verbo. En este caso recuerden que no debe ser una dimensión posterior. Vamos a poner, por ejemplo, identificar. Borramos on para que haya coherencia y nos queda identificar las diferentes modalidades de acoso escolar desde los distintos roles de víctima, agresor y testigo. Aquí puede ser, por ejemplo, mostrar los escenarios donde se producen situaciones de acoso en el contexto del centro educativo. Y aquí sería, por ejemplo, también así, identificar, o podemos poner otro verbo para que no sea igual al primero, como describir las estrategias de prevención implementadas en el aula y el centro escolar. Y vemos que tiene total relación entre las preguntas específicas y los objetivos específicos, y tienen las características que les acabo yo de mencionar al principio. Y así, tan fácil, tenemos los objetivos con relación a las preguntas, y vamos a ver en posteriores videos cómo se elabora precisamente la hipótesis, que tiene relación directa con la pregunta general y por supuesto también con el objetivo general. Pues eso sería todo. Espero les haya servido, que les haya sido de mucha utilidad. Si es así, suscríbanse, es muy importante que se suscriban, que le den like, por favor, que compartan el video y que pongan sus comentarios. Yo los voy a estar contestando. Para mí es muy importante que ustedes comenten las dudas que ustedes tienen. Ok. ¿Vieron el video entonces? ¿Se escuchó bien? Sí, señor. Ok, ¿qué opinan de eso que les acabo de presentar? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué conclusión tienen, qué opinión tienen sobre este video, sobre la forma que él plantea de hacer el objetivo general? ¿Qué es lo importante allí que debemos rescatar? ¿O qué es lo que debemos tener bien claro para poder plantear el objetivo general? ¿No entendieron el video entonces? ¿Ningún voluntario? Ok. A ver, Laura Daniela, ¿qué me dices? Laura, ¿me está escuchando? Juan Camilo. ¿El de la conexión o qué? Señor profe, Ah, ok. No estoy preocupado porque nadie habla, nadie dice nada. no, es que Pregunto. se te escuchó como entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Sí? ¿No escucharon bien Sí, el video entonces? A ver, Natalie Licey, ¿qué me dice del video?
Sí, profe, sí lo entendí. ¿Cómo? Que sí lo vi, profe. Ajá, ¿y qué me dice el video? ¿Qué enseña el video? Paula, ¿qué dice Paula, Andrea? Profe, no le escuché bien. ¿Que no escuchó bien el video? No, sí, lo que dijo ahorita. Bueno, que estoy preguntando que qué piensan del video, qué dice el video, qué les pareció el video, qué rescatan del video, qué es lo más importante del video. ¿Ah? Hola, profe. Hola. Profe, qué pena, el micrófono no activaba, no sabía por qué, pero ya. Tal vez era la Ah, conexión de internet, pero ya. Profe, pues en cuanto al video, me pareció súper interesante porque pues en especial lo del objetivo general, porque no sabía sobre ese dato, o bueno, esa forma en que el muchacho nos explicó y súper fácil, uno siempre se enreda mucho en el objetivo general o en los específicos, en cómo iniciar, pues uno sabe que se inicia con el verbo, pero en lo siguiente o cómo especificar lo otro, uno siempre se enreda. ajá, y para eso entonces, ¿qué es importante tener bien claro para poder hacer el objetivo general? El título. Bueno, más que el título, ¿qué es lo que él realmente considera? La pregunta de investigación. O sea, la pregunta de investigación resume el planteamiento del problema. Si Había ustedes, confundido. si ustedes tienen claro el planteamiento del problema, pueden hacer una buena pregunta de investigación. Y si ustedes hacen una buena pregunta de investigación, va a salir o a generarse el objetivo general de manera fácil. No tanto los objetivos específicos, porque nosotros no hacemos preguntas específicas. Nosotros hacemos solo una pregunta general. Pero esa pregunta general nos puede ayudar a definir el objetivo general. Y una vez que definimos el objetivo general, es más fácil poder definir los objetivos específicos. Ahora ustedes también pueden hacer un ejercicio muy sencillo. Hacen la pregunta general y pueden hacer 3 preguntas a partir de la pregunta general para lograr cumplir con esa primera pregunta. Con esas 3 preguntas que se derivan de la pregunta general, ustedes pudiesen sacar los objetivos específicos. Otra de las cosas que se rescata del video es que lo utiliza y habla de la lista o de la metodología de Bloom. La metodología de Bloom es la que define una serie de verbos que indica acciones de acuerdo a ciertos niveles de aprendizaje. Esa lista de Bloom se utiliza en muchas áreas. Se utiliza para hacer los sílabos, se utiliza para actualizar los programas y se utiliza también en investigación. Entonces, fíjense, la pregunta sencilla. Si usted tiene, la argumentación es sencilla. Si usted tiene una buena pregunta de investigación, usted puede llevar esa pregunta a convertirla en objetivo. Y ese objetivo usted lo puede convertir en el título del trabajo. Pero ya en el título del trabajo no va a utilizar el verbo, va a utilizar es un adjetivo. Si usted dice que el objetivo general es analizar o evaluar, vamos a suponer que sea evaluar las estrategias para que los productores del municipio San Martín recuperen los suelos utilizando prácticas o buenas prácticas agrícolas. Usted está poniendo el verbo evaluar como objetivo.
Pero cuando usted va a hacer el título, usted va a poner es evaluación. Evaluación de la estrategia o de la definición o del modelo o del lineamiento de buenas prácticas agrícolas para la recuperación del suelo o para evitar el incremento en la degradación de los suelos. Entonces, ese que usted tiene como verbo en el objetivo general, usted lo puede transformar en un adjetivo para hacer el título de la investigación. Y eso mismo es lo que usted debe estar preguntándose al finalizar el problema. Cuando usted hace el planteamiento del problema, la tercera parte decía pregunta de investigación o lo que muchos llaman formulación del problema. Es decir, nos hacemos esa pregunta. Y esa pregunta es la que este chico en este video transforma en objetivo general. Y ese objetivo general lo transformamos en título de la investigación. Y hacemos que los tres sean coherentes. Porque entonces el título, la pregunta de investigación y el objetivo general tienen que ser coherentes entre sí. Y eso es una manera sencilla de hacerlos coherentes. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon todos? Profe, qué pena, es que yo me sacaba el internet, pero ya volví. Ok, Sí, profe, sí te escuché. estaba preguntando si estaban escuchando bien. Porque no estoy en mi casa, estoy en un salón de la U Sí, profe. con un equipo que tiene 5 o 6 cornetas. Que Sí, tiene sí, una sí se cámara le que ve escucha todo el bien. pizarro. Entonces se espera que ustedes escuchen bien. Y estoy hablándole al micrófono al conjunto de micrófonos. Ya me duele el cuello porque uno tiene que tener casi que estar parado frente a los micrófonos hasta que pueda comprar un micrófono de esos inalámbricos, estilo artista, para poder entonces moverme con mayor amplitud y que me sigan escuchando. Fíjense, esa lista que habla el video, que es la lista de Bloom, está en el aula virtual. Ya un momento para poder ponerla y ya me acerco de nuevo para continuar. Me dicen por favor si están viendo la lista de Bloom. Sí, señor. Esa es la lista que hace referencia al chico del video. Fíjense. Aquí tienen distintos verbos que ustedes pueden utilizar. Ya la tienen puesta en el aula virtual. Entonces, a nivel de conocimiento, está por niveles. A nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Entonces, el último nivel que nosotros utilizamos es el de evaluación. Es decir, es el estudio de investigación como el más profundo, el más completo. ¿Qué era lo que decía el chico del video que hay que tener cuidado? Que usted cuando utilice un verbo de estos como objetivo general, tiene que hacer que los objetivos específicos comiencen con un verbo de la misma lista de donde usted tomó el objetivo general o con verbos de las listas anteriores. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Usted esté aquí, por ejemplo, utiliza el verbo analizar y usted me vaya a utilizar como objetivo específico el verbo
vamos a decir por acá, comparar. No se puede porque comparar no está dentro de lo que nosotros llamamos el nivel de análisis. Entonces usted puede usar como objetivo general análisis y puede usar en los objetivos específicos verbos que estén en estos tres niveles anteriores o que estén en el mismo nivel de donde usted está tomando el verbo general. No sé si lo entendieron. Profe, qué pena, podría repetir, yo no lo entendí. Ok. Hay una recomendación que estaba en el video que vimos, que es utilizar verbos de la lista de Bloom. Así como el cuadro que yo les presenté, que está en la presentación. ¿Se acuerdan del cuadro donde hay una lista de verbos? Esto es igual, pero esto es una metodología que ha sido comprobada y que ha sido estudiada y que ha sido evaluada y que se ha utilizado en diferentes estudios y que se utiliza en investigación, en proyectos, en currículos, en programas, etc. Si usted va a tomar para hacer el objetivo general, usted puede tomar cualquiera de estos verbos, de acuerdo al nivel que vaya a tener la investigación. Si es una investigación que estamos explorando, estamos conociendo, pues vamos a utilizar la primera columna, que es del conocimiento. Si queremos ir un poquito más allá, comprender lo que estamos viendo, utilizamos la segunda. Si queremos hacer algo para aplicarlo o estudiar cómo se puede aplicar, pues vamos a la parte de aplicación. Si además de eso queremos es hacer un análisis, es un estudio analítico o que lleve ya un estudio tipo descriptivo, pues nosotros vamos acá a la columna de análisis. Si es un estudio un poco más profundo donde queremos llegar a tener una síntesis, ya le voy a decir, a juntar parte de lo que estaba antes para poder tener unas buenas conclusiones, pues vamos a la parte de síntesis. Y si lo que queremos es evaluar, hacer una evaluación de algo, pues estamos en el último nivel. Esto tiene una continuación por cada columna, que son los verbos que se utilizan. En realidad esto se está utilizando muchísimo en la parte de sílabus de programas académicos, pero se utiliza igual en investigación. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Usted me puede decir que usted va a hacer o va a tener como objetivo general el verbo analizar, que está aquí el primero. O que usted puede tener como verbo aquí, que otro hay. No todos los verbos nos sirven para investigación. Aquí, descubrir, cuestionar, concluir. Vamos a hacer categorizar, pudiese ser. Si usted está tomando como verbo analizar, usted se está ubicando aquí en esta columna. Analizar. Cuando vaya a hacer los objetivos específicos, tú deberías tomar verbos que están en estas tres columnas, en las columnas que están antes del análisis principal, del objetivo principal. O sea, puedes tomar verbos de acá, de aplicación, de comprensión o de conocimiento. O puedes tomar verbos que estén en esta misma columna. Lo que no deberías hacer es tener un objetivo general que esté aquí en la cuarta columna y tomar para los objetivos específicos verbos que estén en la quinta o en la sexta columna, porque cambia el nivel de análisis en general.
O sea, tú pasarías a estar en una parte, en un nivel de análisis, y si tomas de acá, de la última columna, estás haciendo ya evaluación. Entonces, la idea es que cuando ustedes coloquen un verbo, si utilizan la lista de un loop, que igual pueden utilizar otras listas o pueden utilizar en los libros de metodología, siempre hay recomendaciones de los verbos que se pueden utilizar. En la misma presentación ustedes también tienen unos verbos por niveles. Ya ustedes entonces escogen de dónde van a tomar el verbo. Lo que sí es claro que teniendo bien precisada y bien especificada la pregunta de investigación, ustedes pueden definir el objetivo general de manera muy fácil, tal como se los dice el chico en el ejemplo. Ustedes prácticamente lo que hacen es quitar la parte interrogativa de la pregunta, cambiarla por un verbo en infinitivo. Entonces va a depender de que ustedes aclaren y precisen cuál es la pregunta de investigación que tienen. O sea, la pregunta de investigación de la pérdida de nutrientes en los suelos será que, ¿cuáles son los factores que afectan la pérdida de nutrientes? Pues no sería tan válido porque ya eso se ha respondido en infinidad de estudios. Nosotros pudiéramos preguntarnos cuáles serían las mejores prácticas agrícolas a implementar para la recuperación de los nutrientes de los suelos, en el municipio tal o en la vereda tal. Y ya nosotros cuando vamos a pasar al objetivo, lo que vamos a sustituir es cuáles serían las mejores prácticas por un verbo. Entonces ahí nosotros tendríamos que ver si el estudio es determinar las mejores prácticas agrícolas para recuperar o evitar la pérdida de nutrientes de los suelos en los municipios San Martín, no sé cuál es el otro. ¿Cuál sería la pregunta de investigación en mercados campesinos? Puede ser qué acciones se pueden definir para hacer que los mercados campesinos en meseta sean exitosos. Entonces nuestro estudio también puede ser como, en vez de ese que, lo podemos sustituir por un verbo y podemos decir determinar o establecer acciones de mercadeo para el éxito de los mercados campesinos en meseta. Igualito, la pregunta de investigación del despoblamiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? O sea, ¿cómo detenemos el despoblamiento? ¿O cómo frenamos el despoblamiento de las áreas rurales que están pasando en tal municipio? Y luego entonces lo que tendríamos que es cómo sustituirlo. Por ejemplo, pudiese ser definir lineamientos que frenen el despoblamiento de las áreas rurales del municipio X. Cuando ya tenemos definidos esos objetivos, se nos hace más fácil conocer el título de la investigación. Porque nosotros entonces pudiéramos hablar de la parte de degradación, analizar, podríamos decir, análisis de las mejores prácticas agrícolas para la recuperación de suelos en el municipio San Martín, por decir algo. O pudiéramos decir estrategias de marketing para el éxito de los mercados campesinos.
o pudiéramos decir que el título de la otra investigación pudiese ser directo, lineamientos para frenar el despoblamiento rural en el municipio tal. Y hacemos que todo se relacione. Entonces, la clave de todo esto es hacer un buen planteamiento del problema para poder tener una buena pregunta de investigación. Y después que tenemos la pregunta de investigación, transformarla en objetivo general y ahí vamos a tener el título. Profe, ¿de verdad podríamos poner eso? No, bueno, esos son ejemplos que yo estoy dando. No le estoy diciendo que tiene que ser eso. Todo siempre va a depender del objetivo de investigación, del planteamiento del problema que tú haces y de la pregunta de investigación que tú haces. Yo solamente le estoy dando algunos tips. Yo no le estoy diciendo que tenga que ser eso. Eso es lo que ustedes tienen que analizar, tienen que revisar otros trabajos, tienen que leer y definir sobre todo el problema de investigación. Definirlo claramente para que no haya ningún tipo de problema. Todo ese material tienen la presentación donde tienen un cuadro de verbos, tienen cómo se construye el objetivo, tienen un video donde les enseñan prácticamente un truco para hacer un objetivo general y para hacer objetivos específicos. Tienen la lista de Bloom, si no les gusta el cuadro que está en la presentación, pueden tomar algún verbo en la lista de Bloom. Tienen todo el material para trabajar. Entonces, fíjense, ya nosotros la semana que viene debemos estar viendo el marco referencial y vamos avanzando. Entonces ustedes no pueden seguir, no, que tuvimos mucho trabajo y todavía no hemos corregido el planteamiento del problema. Vuelvo a decirles, si lo dejan para la última semana o cuando ya el trabajo esté por entregarse, se les va a hacer más complejo. Vayan haciendo las cosas, yo no los estoy obligando a que me entreguen partes del trabajo semanalmente, sino que vayan haciéndolas. Pero ustedes tienen que asumir esa responsabilidad porque si no, no van a avanzar y se van a ir quedando a medida que estemos avanzando en las clases. ¿Alguna pregunta o duda o planteamiento o observación que tengan? Profe, así tal cual como usted la está planteando, así, ¿verdad? Podríamos escribir, o sea, hacerlo así. Vuelvo a decir que eso es la responsabilidad que ustedes tienen que asumir. Si ustedes creen que yo lo estaba diciendo bien, y si ustedes creen que el planteamiento del problema va para ahí, pues lo escriben así. Yo no les estoy diciendo que eso es, o les estoy diciendo que tienen que hacer exactamente como yo lo digo. No, pues la tomamos como base, tampoco es como que la vamos a copiar tal no, cual profe, como o sea, su merced la dijo. o sea, lo digo porque me parece que es un ejemplo bueno. Bueno, es que todos los ejemplos se adaptan a los planteamientos que ustedes tienen. Y ya queda de ustedes que ustedes lo tomen, es mejor. ¿Cómo se los digo? Prácticamente le estoy dando las recomendaciones de cómo hacerlo. Pero no me pregunten si la pueden tomar así, o sea, ya es decisión de ustedes. Esto, no sé qué otra duda tengan. Recuerden que las tutorías mías son los lunes de 2 a 5. Cualquier duda que tengan sobre el planteamiento del problema, cualquier revisión la podemos hacer, pero si ustedes no acuden a las tutorías o no me piden una tutoría, pues van a seguir trabajando y si van mal, pues van a seguir mal. Cuando yo corrijo segundo y tercer corte estrictamente la producción que ustedes tengan. Y vuelvo a repetir, no me vayan a pedir plazos o extender plazos para poder dar entonces cuando tengamos que entregar el trabajo.
Ya está definida la hora y la fecha de entrega. Ya no hay más plazos porque nosotros como docentes necesitamos tiempo para corregir. Sigo estando a la orden para cualquier pregunta o duda o para revisar lo que tengan. Pidan la tutoría, nos vemos. Si no pueden el lunes en la tarde, me preguntan, profesor, qué día me pueden atender y yo reviso si tengo disponibilidad y los atiendo. Pero no me vayan a hacer que yo les haga una revisión 2 días antes de la entrega o los últimos 5 días antes de la entrega, porque no se la voy a hacer, porque han tenido tiempo suficiente para hacer las tutorías. Vuelvo a decir, el material está en el aula virtual. Manejen la lista de Bloom con cuidado, revisen el material, tienen el video que les presenté, que es prácticamente un truco para hacer objetivos, lo tienen ahí dispuesto. Y ya nosotros, bueno, quizás si tuviéramos ya el diseño fuera más fácil hacer el objetivo, porque va a depender si el alcance de la investigación. Si ustedes quieren hacer una investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, evaluativa, correlacionada. Entonces, eso es más o menos la parte evaluativa, prácticamente es el último nivel que se tiene en investigación, en esta parte de áreas sociales. Y se utiliza más que todo bajo un enfoque cuantitativo. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. ¿Todo quedó claro entonces? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá porque los salones están sin aire, no tengo agua, toda la que traje ya me la tomé y ya me duele el cuello de estar hablando de aquí a la barra de micrófonos. Y la semana que viene estaríamos iniciando un nuevo tema de la propuesta de investigación. Aprovechen este tiempo que queda para que avancen en el trabajo. Tienen una hora completa que les estoy dando para que trabajen, para que sigan adelante con la propuesta. Si no hay ninguna otra duda o aclaratoria, entonces les deseo a todos que tengan una excelente tarde. Y que estoy a la orden, por favor, no dejen las cosas para última hora. Entonces, Gracias, profe, igualmente. que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego a todos.